Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad de Guadalajara y por supuesto Café Jurídico les da la más cordial bienvenida a esta edición número 16 con el tema Retos y oportunidades de hecho migratorio en México, con galardonarnos con la presencia de personas catedráticos que están totalmente familiarizados con este tema a tratar, que nombraré a continuación. La licenciada Rocío Ivette Mercado López, exagente del Instituto Nacional de Migración. Les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. De igual forma, del maestro Daniel Ávila Carrillo, secretario A de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Del licenciado Javier Contreras Arriaga, coordinador de investigación para el desarrollo en el Instituto Jalisciense para Migrantes. Y más adelante proyectar un mensaje muy ilustrativo a este tema de parte de la licenciada Tranda, quien es directora legal del Centro de Migración Rizón. Entonces más adelante proyectaremos esto para conocimiento de todos nosotros. En este primer apartado, cada ponente contará con 10 minutos correspondientes para dar a conocer algo introductorio de este tema que nos enguarda, bastantes cosas que familiarizarnos nosotros sobre hechos como las caravanas que están latentes. Entonces es bueno no quedarnos simplemente con lo que vemos de parte de los medios de comunicación. En esta primera instancia le cedo el uso de la palabra a la licenciada Rocío Ivette, que utilizará la siguiente presentación para darles conocimiento de este tema. Bien, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí. La parte que a mí me gustaría exponerles el día de hoy sería toda la parte jurídica que implica la migración mexicana, es decir, cómo responde México jurídica y legalmente ante la caravana migrante, que es lo que nos está aconteciendo en este momento. Desde la parte legal, cómo tiene que resolverlo o qué soluciones legales le podemos dar a estas personas migrantes que están en este momento. Bueno, algunas ya arribaron a Jalisco y otros que continúan transitando por toda la República Mexicana. Bien, para empezar, habría que entender la normatividad migratoria. A veces nos confundimos un poco y creemos que Secretaría de Relaciones Exteriores u otras autoridades intervienen en la migración mexicana y no es así. La normatividad migratoria consiste en la Ley de Migración, Reglamento de la Ley de Migración, lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, que son los cuales nos dicen cómo debemos presentar un trámite ante el Instituto Nacional de Migración para obtener una residencia, una visa. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilados Políticos, que nos da la pauta y nos da los lineamientos para saber quién puede ser un refugiado en México, y los lineamientos generales para la expedición de visas que emiten la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores. ¿Qué tipos de visas se pueden pedir para transitar por México, para estar aquí en México de manera regular? ¿Bien? Bien, primero que nada, no nos vamos a meter demasiado en toda la legislación, pero para mí me gusta mucho el artículo 1 de la Ley de Migración porque nos dice muy explícitamente cómo México responde ante esta situación y qué es lo que regula México en cuestión de migración. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República. Tienen por objeto regular el ingreso y salida tanto de mexicanos como extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos, el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. Esta parte me gusta resaltarla muchísimo porque, pues todos sabemos, se están escuchando muchísimas opiniones, tanto negativas como positivas en los medios, ¿no? Entonces, una de esas opiniones es las negativas que dicen, ¿por qué se quedan aquí? ¿Por qué los ayudan todos? ¿Por qué? Porque nuestra misma ley prevé que debemos de salvaguardar primero sus derechos humanos y su integridad antes que cualquier otra cosa. Sí tenemos lineamientos, sí tenemos leyes que quizás restrinjan su tránsito, que no les permitan a lo mejor residir aquí por alguna razón o porque no encuadran en un supuesto de ley,
pero primordialmente salvaguardar sus derechos humanos. Entonces, he ahí una de las respuestas de por qué muchas otras autoridades están interviniendo y están ayudando a esta caravana migrante. Y de contribución al desarrollo nacional, así como la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. Seguridad nacional, la otra parte. Las personas que por ahí dicen, pero es que no nos estamos protegiendo, llegando tanto migrante aquí, corremos peligro, son delincuentes. Ahí está la otra parte donde interviene migración. Ok, sí salvaguardo los derechos humanos de los migrantes, pero también estoy protegiendo la soberanía nacional y la seguridad nacional. Por eso están las leyes y ahorita vamos a tocar algunas. Bien, a mí me gusta mucho esta parte porque creo que en la definición está el comienzo del respeto a los derechos humanos. Cuando definimos algo incorrectamente, yo creo que a veces desde ahí estamos violentando los derechos humanos de alguien o criminalizándolo. Entonces me gustaría aclarar, en México no son inmigrantes, son migrantes. El término para decir que tienen una situación en México, su situación migratoria es legal o irregular. En México no existe el término un migrante ilegal. Cuando hablamos de ilegalidad estamos hablando de que esta persona está cometiendo algún delito o algún acto donde merece tener un juicio. Los migrantes que no tienen un documento migratorio para estar en México no son ilegales. En México nuestra legislación prevé que el hecho de que no tengan un documento para estar en México es únicamente un acto irregular y tiene una resolución administrativa. No deben de acudir a ningún juicio, lo resuelve el Instituto Nacional de Migración, pero mediante una resolución administrativa. Sí, son detenidos en instancias migratorias en tanto se resuelve su situación migratoria, pero no son encarcelados ni son comparecidos ante un juez. Y estas resoluciones migratorias son totalmente apelables. También se puede interponer otros recursos como amparo por la privación de la libertad. Deportación, retorno asistido, son dos cuestiones también muy distintas que a veces las confundimos. Todos, yo creo que la mayoría decimos que los deporten, ¿no? Decimos el término deportación. Bien, a mí me gustaría hacer la diferencia entre estos dos. La deportación es cuando ya se estudió el caso de un migrante, no encuadró en ningún supuesto de la ley, desafortunadamente ni se le pudo otorgar refugio, ni pudo encuadrar en un supuesto de reunificación familiar, trabajo, estudiante. No tiene ninguna opción, entonces las autoridades migratorias se ven obligadas a regresarlos a su país de origen. El retorno asistido puede ser en tres casos. Por voluntad del extranjero, es decir, ¿sabes qué? Yo ya transité por México, estuve aquí irregular, pero ya me quiero regresar a mi país. México tiene la obligación de regresarlo a su país de origen si esa es su voluntad y él acude al Instituto Nacional de Migración. Ese sería un retorno asistido. Directamente autoridades lo acompañan hasta su país de origen. También el retorno asistido aplica para personas en algún estado de vulnerabilidad, es decir, adultos mayores, NNA, que son niños, niñas y adolescentes, personas con alguna enfermedad, alguna preferencia sexual, ¿para qué? Para que no sean más violentados y son protegidos por el Estado mexicano y llevados hasta su país de origen. Tienen el mismo fin. Se regresan a su país, pero son dos procedimientos totalmente distintos. NNA es niños, niñas y adolescentes. Por ahí lo ven mucho en instituciones que cuidan y salvaguardan los derechos de los niños. En este caso, migración es una de ellas. Les comparto, cuando yo estuve trabajando en el Instituto Nacional de Migración, trabajé como oficial de protección a la infancia. Es una pequeña especialidad que tienen los agentes federales para únicamente tratar a niños migrantes que viajan no acompañados. Entonces, pues tuve la dicha y desdicha de ver pues algunos casos como mis compañeros, que yo creo que tienen muchísimos más porque apoyan desde la parte social, pero créanme que desde mi experiencia directamente en el instituto se les protege muchísimo a los NNA sobre todos. Bien, grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad son los que les mencionaba. En grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad, ¿cuáles reconocemos? Yo les dije a algunos, ¿qué otros grupos están en vulnerabilidad o son considerados como vulnerables? ¿Alguien por aquí quiere opinar?
personas de la tercera edad, embarazadas. ¿Algún otro? Muy bien, entonces todos identificamos bien cuáles son, ¿no? Bien, asilo político, refugio y protección complementaria son tres cosas totalmente distintas. Asilo político únicamente es cuando tú por tus ideas o por tus actividades políticas estás huyendo de tu país porque el mismo gobierno está atentando contra tu vida, te está persiguiendo por tus ideales políticos. Este asilo político únicamente se les da cuando es relacionado con la política y se otorga en un consulado. Por ejemplo, si un chileno tiene un problema como este, el chileno es refugiado en el consulado de Chile en México. ¿Sale? Es una figura totalmente distinta. Refugio es lo que estamos viviendo ahorita. Con la caravana migrante, dadas las situaciones o la mayoría de ellos, podría encajar en esto porque está huyendo de su país, porque su vida corre peligro, está siendo perseguido o su país no le está brindando la protección necesaria para que pueda vivir él y su familia. Esta figura de refugios lo pueden pedir aquí en México. Y protección complementaria, no encuadran en ninguno de los dos, ni asilo político ni refugio, pero el Estado mexicano puede decir, ¿sabes qué? No te puedo dar asilo político, no te puedo dar refugio, pero te puedo dar protección internacional. Bien, condición de estancia y documento migratorio. Muchas veces dicen, a todos nos referimos como visa, ¿no? Que tengan una visa. La visa únicamente es pararte en una frontera nacional con el permiso adecuado para entrar a ese país, pero no te permite una visa, una estancia, por ejemplo, de 1 año o 2 años. La visa es únicamente cruzar la frontera. En México, esa es la definición de visa. Una condición de estancia o un documento migratorio para que puedas residir en el país es totalmente distinto. Ok, ya cruzaste la frontera con una visa, si tienes una nacionalidad restringida, o pediste una visa desde tu consulado para entrar aquí con una condición de estancia, en el Instituto Nacional de Migración ya pides tu documento migratorio que avala la razón por la cual vas a estar en el país, es decir, una tarjeta, que sería el documento migratorio con condición de estancia de residente temporal estudiante, de residente temporal, visitante por razones humanitarias, que ahorita lo vamos a ver en el caso de refugiados. Y tarjeta de residencia visa era la diferencia que les estaba mencionando. Autoridades involucradas. Sobre todo me llama mucho la atención que sabemos la caravana migrante. Imagínense si ustedes vienen huyendo de su país. Todos identifican, al menos los centroamericanos, que el Instituto Nacional de Migración o los agentes federales son las personas que los van a detener y les van a truncar el sueño. Entonces, pero los mexicanos no identificamos al Instituto Nacional de Migración, queremos que los detenga Policía Federal, queremos que Policía Municipal los agarre y se los lleve. No funciona así, les repito, es una autoridad administrativa. La única facultada para pararse delante de un migrante y pedirle su documento migratorio, verificando si está de manera regular o no en el país, es el Instituto Nacional de Migración. De ahí la desconfianza de los migrantes porque desconfían de algunos agentes, tanto como desconfiamos nosotros los mexicanos de nuestras autoridades. Desgraciadamente hemos vivido experiencias fatales cuando pedimos ayuda a las autoridades mexicanas. De igual manera los extranjeros tienen esta desconfianza en las autoridades migratorias. Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la autoridad que determina si se le puede dar refugio o no a un migrante. El migrante puede decir que solicita refugio ante el Instituto Nacional de Migración, pero el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de canalizar la solicitud a la Comar. Comar es quien determina si puede quedarse como refugiado en México o no. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es una agencia directamente de la ONU que hay en todas partes del mundo y únicamente funge como auxiliadora a Comar para darle apoyo en todo lo que necesite. ¿Sale? Difundir información, difundir a los migrantes que confíen en estas dos autoridades, darles información jurídica de qué pueden hacer. Es un organismo internacional de ayuda que existe aquí en México. Y auxiliares. En esta parte también me llamó mucho la atención, que eran los comentarios que les decía que había en redes sociales. Puede auxiliar Policía Federal, puede auxiliar el DIF nacional, suponiendo que hay, en el caso de
niños migrantes no acompañados, niños migrantes viajando solos. Puede auxiliar Secretaría de Salud porque luego dicen que nadie los atienda, que no les den servicio de salud. No es así. México tiene la obligación de atenderlos en cualquier servicio de salud, independientemente de su situación migratoria. Y muchas otras dependencias también auxilian, pero es importante destacar, auxilian, no determinan si esa persona se puede quedar en el país o no. Lo que vimos, por ejemplo, en la caravana migrante, cuando cruzaron por Tapachula, la ola de violencia, fue necesario tener a Policía Federal, porque pues migración no puede con todos, migración únicamente se asegura de la situación migratoria, pero si hay un descontrol, si hay una ola de actos violentos, tiene que intervenir la autoridad que se encarga de ello, ¿vale? Pero es importante que no nos confundamos en eso. Luego por ahí las noticias amarillistas. Bien, en esto no me voy a meter tanto, porque mis compañeros van a abordar un poquito más de eso, pero nada más aquí me gustaría destacarles qué tipo de documento otorga migración a una persona que es solicitante de refugio. El proceso funciona así. Entra la caravana migrante. Migración no se da abasto, son demasiados migrantes. Algunos los detiene y les pregunta cuál es su situación migratoria. ¿Tienes algún documento para estar aquí en el país? ¿Por qué? Porque es Centroamérica. Centroamérica tiene, por su nacionalidad, no tiene acceso directo a México. Algunos de aquí son mexicanos y por ahí veo que algunos son extranjeros, ¿correcto? ¿Los mexicanos necesitamos visa para ir a Estados Unidos? Sí. Los centroamericanos es el mismo proceso. Para poder pasar por México, poder ingresar o poner un pie en México, necesitan esa misma visa para estar aquí. Es por ello que no se puede dejar entrar con puertas abiertas a todos. Es por ello que tampoco se puede llevar a todos para atrás, porque hay formas legales en las que se pueden quedar así, aquí. ¿Sale? Entonces, he ahí las dos respuestas de esta divagante en redes sociales. Una parte que se queden, otros que no se queden. Ya existen normas mexicanas que le permiten a los migrantes que se queden en México y otras que les restringen el acceso por ciertos motivos. Si una persona solicita refugio, mientras esté en proceso su trámite va a estar como visitante por razones humanitarias. Si se le otorga el refugio, va a ser un residente permanente en México. ¿Qué quiere decir esto? No lo vuelve mexicano. Únicamente puede estar de por vida de manera regular en México con un permiso de trabajo y él buscarse y abrirse oportunidades en este país como lo haría en su país. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Rocío, estás en tiempo. Muy bien. Y la siguiente. Ok, ¿y qué es el refugio? Rapidísimo se los digo, básicamente como se los comenté al principio. Es esta posibilidad de que cualquier migrante, no solo centroamericanos, esté huyendo de su país por persecución, por peligro a su vida, por cuestiones de raza, de género, de otros problemas, pertenecer a un determinado grupo social y requiere protección internacional. ¿La que sigue? Bien, hasta aquí es una manera general de explicar la parte jurídica. Hay muchísimas más razones y muchísimas más estancias en las que se pueden quedar migrantes aquí en México. Pero esta es la que me pareció importante abordar, dado la situación de la caravana migrante, porque es en las que más podrían encuadrar en estos momentos. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta en la parte jurídica? Díganme a sus órdenes. En el caso, sabemos que cualquier migrante entrando a nuestro país, quedó muy claro que lo sabemos que se le debe salvaguardar sus derechos humanos. Pero cuando un migrante entra y no tiene un tratado internacional México con ese país, ¿aún así se le puede dar refugio? Sí, claro. El refugio es cualquier nacionalidad, no hay restricción alguna, cualquier nacionalidad. No necesariamente necesita ser centroamericano. Cualquier migrante que su vida esté peligrando en su país de origen puede solicitar refugio. Aunque no tenga tratado internacional. Aunque no tenga, aunque llegue de irregular. ¿Sale? Incluso la Comar determina que creo que son 35 días para solicitar el refugio. Sin embargo, personas que ya tienen viviendo tiempo aquí
y que no lo solicitaron en su momento por desconocimiento de la ley, aún así pueden solicitar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Se puede cambiar de un visitante temporal a refugiado o no aplica? No aplica como tal un cambio jurídico, pero por ejemplo, si tú habría que ver por qué tú tienes residente temporal en México. Es decir, la cuestión de solicitar refugio únicamente te otorga ser residente permanente en el país aquí, sí te lo otorgan. Si tú estás en trámite, eres un visitante por razones humanitarias, pero si eres un residente temporal, te están dando una residencia en México. Se cuestionarían el por qué quieres cambiar a una residencia más corta o por qué quieres cambiar a una residencia permanente por refugio. Es decir, si tú tienes residente temporal, se supone que te lo dieron por una razón, por unificación familiar, por unión familiar, porque estás perteneciendo aquí a alguna congregación religiosa. Entonces, habría que verificar por qué razón tú quieres cambiar. No existe un trámite para cambiar, pero si tú estás corriendo riesgo en tu país, quizás tendrías que acudir a una frontera mexicana y decir, fíjate que yo era residente temporal en este país, porque antes existía tal razón, ya no existe, ahora yo forzosamente necesito protección de México. Ya no puedo renovarla de residente temporal porque ya no estoy casada, por ejemplo, ¿no? Pero ahora cada que yo viajo a Guatemala, fíjate que me están amenazando a mí y a mis hijos de que nos van a matar. Ya no puedo renovarla de residente temporal, pero ahora necesito tu protección. Entonces ahí sería un caso donde sí, te pueden dar la de refugio solicitar, pero no porque implique un cambio de condición jurídico en México, sino porque ahora tus necesidades son diferentes. Atendiendo este caso que pones como ejemplo, ¿cómo acreditas esta cuestión? Digo, porque considero yo que legalmente no nada más es pararte y decir. Sí. O sea, porque ya ya tienes una residencia temporal, la cual te da más prerrogativas que quizás el refugio. Así es. Entonces, ¿cómo legalmente? Porque está padre manifestarlo así, pero ¿cómo lo hago? Es complicado acreditarlo porque una persona que viene huyendo de su país no se trae todas las pruebas necesarias para que le den el refugio. Sale cuando mucho con el hijo en la mano y los zapatos, ¿no? Entonces, se supone que los criterios de Comar para resolver es, tú preséntame las mayores pruebas que tengas posibles, pero también si no las tienes no es un motivo para que no te den el refugio. Comar se debe encargar de investigar por medio de entrevistas, que sobre todo las entrevistas, buenas entrevistas se les saca un buen jugo, en verdad. O sea, hay entrevistas donde se desprenden tantas inconsistencias que tú dices, Comar determina, esta persona no me está solicitando porque su vida corra peligro. También hay injusticias, hay gente que merecía refugio y no se les dio, pero hay medios por los cuales se puede apelar. Pero Comar debe de investigar. México tiene la obligación, presenten o no presenten pruebas, de investigar que lo que está diciendo la persona sea real. Pero no se puede dar un juego entre el migrante y Comar. O sea, claro. Pero créanme que las personas que he tenido la dicha de conocer que sí se les otorgó refugio, no conozco ninguna que realmente no lo necesita. Es que desde el principio, creo yo, cuando necesitas el refugio traes una actitud de refugiado, quiero Así pensar, y solicitas eso desde el principio. No te vas por parentesco, porque incluso Así hay cuestiones de por eso es que les decía que se cuestionaría realmente tú, Ajá. porque si eres residente temporal y puedes estar regularmente aquí en México, ¿por qué solicitas visitante? Pero eso de refugio, mis compañeros van a abordar un poquito más, porque sobre todo que están atendiendo la caravana migrante, muchos sí lo solicitan y otros no. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Muy bien, pues muchas gracias, espero haya quedado claro esta información y les sea de utilidad. Un aplauso, por favor. Acto seguido tiene el uso de la palabra el maestro Daniel Ávila Carrillo para hablar y aperturarnos sobre este tema. Sí, muchas gracias. A cierta edad ya uno le da frío, le da calor, ya está complicado, ¿verdad? Agradezco la invitación antes que nada al maestro Javier, a los compañeros que me hicieron el favor de invitarme. Veo inclusive alguna de mis alumnos que tuve en los cursos.
Gracias por venir también. A lo mejor no sabía que iba a venir, pero bueno, todos le agradezco que haya venido. Miren, su servidor, como bien lo decía, yo soy funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estamos en esta área, tenemos ya un rato en el área de reciente creación y vamos a exponer en tres rubros esta pequeña charla. Voy a exponer un tanto la parte del marco jurídico que lo hizo de manera muy excelsa quien me precedió. Yo creo que la parte administrativa para mí me quedó muy clara. Hubo por ahí una duda sobre el refugio. Dice por ahí la ley de migración específicamente que para solicitar el refugio tendrá que ser dentro de los 15 días posteriores al ingreso al Estado mexicano. Entonces, esa condición es sine qua non, como dicen los juristas, entonces tendrá que ser dentro de ese periodo. Y obviamente que la parte del cambio de condición, de estatus migratorio, pues sí, está supeditado a una acreditación, está supeditado a un trámite administrativo, como bien lo decía, pero también hay recursos, está el amparo, está el juicio de nulidad, entonces tendríamos que atender a esos recursos para efecto de hacer un cambio, ¿verdad? Lo más importante aquí, en lo que se comentó, es que en nuestra Constitución, desde junio del 2011, ya prevé un marco jurídico de globalización internacional, un marco jurídico que cambia principalmente el capítulo primero, que habla sobre los derechos humanos y sus garantías, que anteriormente señalaba que eran las de las famosas garantías individuales, que era del artículo 1 hasta el 29, pero ahora sufre esta modificación, un cambio trascendental. Creo que no vale la pena hablar de qué fue lo que sucedió con esta reforma. Voy a tocar un punto nada más para que quede muy claro. Esta reforma no se debe a iniciativa o propuesta de nuestros legisladores en ese momento. Esta reforma se debe a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es precisamente la famosa sentencia de la Corte Interamericana del caso de Rosendo Rodilla, que muchos ya lo deben de conocer. Entonces, a raíz de esa sentencia, ordena la Corte al Estado mexicano que cambie, que modifique su legislación interna. ¿En qué sentido? Bueno, que dé precisamente ese derecho amplio que se confluye en el famoso principio pro persona o pro homine, como muchos lo conocen. Y no es otra cosa más que otorgarle al ciudadano, al trabajador, a la víctima, el derecho más amplio, la cobertura más amplia. Entonces, si estamos hablando de la cobertura más amplia, estamos hablando no nada más de lo que antes llamábamos el sistema jurídico interno. Antes era nada más, el juez nada más aplicaba la norma, éramos codilleros, o sea, el robo se tipifica en estos elementos, el tipo de robo. Más allá no podías encontrar algún variante del robo, no podías encontrar tampoco una defensa más allá de lo que te marcaba el código, la constitución, los reglamentos. Sin embargo, a raíz de la reforma, pues tienen la obligación, no nada más los jueces, quiero decirles que no nada más los jueces tienen la obligación, sino ya inclusive las autoridades de primera instancia, como pudiéramos hablar de los juzgados civiles, juzgados familiares, juntas de conciliación y arbitraje, tienen la obligación de aplicar el principio pro persona. O sea, tienen la obligación de aplicar el principio pro persona y el principio de convencionalidad que va aparejado a esta reforma. El principio de convencionalidad no es otra cosa que la obligación del juez de distrito de aplicar el mayor derecho, la mayor cobertura a todo esto. Partiendo de ahí, bueno, pues entonces comentaba hace un momento uno de los compañeros que nos hace el favor de estar aquí con nosotros, que si habría que tener algún tratado. Es que desde el artículo primero ya prevé nuestra Constitución ese badaje, ese bloque de constitucionalidad donde obviamente tiene que aplicar tratados internacionales, así de sencillo, o sea, tiene la obligación de aplicarlos. Entonces, muchos abogados, pues sí, podemos ayudarles un poquito a los jueces, porque ha costado trabajo que empiecen a modificar su forma de aplicar e interpretar el derecho. Entonces, partiendo de ahí, les digo, se tiene que ver una parte jurisdiccional muy importante, una parte jurisdiccional que tanto el maestro Javier como su servidor hemos visto
que está muy poco explorada. Realmente muy pocos abogados litigan esta materia, muy pocos abogados. De hecho, si pueden checar, traigo 2 jurisprudencias del 2017, o sea, prácticamente recién salidas, ¿no? Donde le dan derechos a las personas migrantes, le dan derecho a ese grupo en situación de vulnerabilidad que son las personas migrantes. Todavía tienen cierto temor, tienen cierto miedo los juristas de hablar de las personas migrantes, porque todavía cuidan mucho semánticamente el concepto de persona migrante. Los ponen ahí muy por abajo del principio de igualdad, grupos en situación de vulnerabilidad, pero no estamos hablando de otra cosa más que de las personas migrantes, ¿eh? Aquí el gran problema que yo advierto en esta experiencia que tengo yo ahora en la comisión es de que nuestra ley de migración es benévola, sin embargo no está armonizada a las homólogas que tendrían que estar en los estados. Bueno, Javier podrá hablar mucho de esto, ya que es un pionero él precisamente en la reforma a la ley de atención a personas migrantes aquí en el estado de Jalisco, y por ahí colaboramos un poquito en una iniciativa de Javier, principalmente le reconozco el mérito porque así fue, pero ese es el gran problema, que las leyes estatales, las homólogas de la ley de migración, que tendrían que estar armonizadas precisamente con ella, pues no lo están. Por el contrario, son discriminatorias. Son discriminatorias por lo menos la de Jalisco, si no he estudiado las de otros estados, pero la de Jalisco sí discrimina porque no visualiza a los flujos migratorios. Porque hablar de personas migrantes no es un término de encajonar, de encasillar a todas las personas migrantes en un solo concepto. O sea, hablar de personas migrantes, como bien lo decía nuestra expositora en primer término, pues es hablar de muchos flujos migratorios, hablar de deportados, hablar de desplazados, hablar de personas que solicitan el refugio, hablar de personas que solicitan asilo, o sea, y todas esas personas físicas con una serie de características muy peculiares y diferentes y coincidentes a la vez entre estas, ¿verdad? Entonces, yo la segunda parte quisiera hablarles también del trabajo que estamos desarrollando junto con el IJAMI, por supuesto, y otras instituciones de gobierno, donde sí por un momento nos sentimos rebasados por el éxodo de personas migrantes que no teníamos previsto ni nosotros ni el gobierno, yo siento, ¿verdad? Este número importante de personas que ha pasado por el estado en estos días y que seguirán pasando, porque la información que tenemos es de que vino otra caravana con alrededor de 4,000 personas. Entonces yo entiendo muchos compañeros, alumnos y demás personas que en las redes han estado de alguna manera manifestándose en contra de las personas migrantes, pero yo quiero comentarles algo que yo viví de manera directa con esas personas, porque así me lo manifestaron. Ellos no se quieren quedar aquí. O sea, la intención de ellos no es pedir asilo, pedir refugio aquí en Jalisco. La intención de ellos es irse a Estados Unidos. Esa es su finalidad. Y de 10 que entrevistamos, a lo mejor uno sí le motiva la idea de pedir el refugio. El problema es lo tardado de los trámites, ya lo analizamos ahorita. Pero bueno, realmente les digo, en su mayoría no es la intención de quedarse aquí. Las personas migrantes tienen un fin de llegar a Estados Unidos. O sea, todavía sienten el sueño americano que es allá en Estados Unidos. México no les interesa. México está a su paso y bueno, tienen que transitar. Pero bueno, sí se exponen una serie de peligros porque desconocen el territorio. Afortunadamente, el gobierno ha colaborado, situación que anteriormente no estaba colaborando, se los digo porque su servidor, aparte de llevar una parte importante preventiva, que hacemos labor preventiva a través de programas y otras acciones, también manejamos lo que vienen siendo las quejas. También nosotros vamos a las vías, entrevistamos personas migrantes y ellos nos manifiestan pues, que sus derechos han sido violados. Yo tengo todavía en trámite alrededor de 5 quejas de personas migrantes donde los cuerpos policíacos les violaron sus derechos
a uno lo golpearon, a otro le robaron el poco dinero que tenía en sus manos, pues se lo quitaron. Y me parece a mí una situación muy importante de analizar, porque o sea, no es posible que los cuerpos policíacos que conforme a la Constitución, conforme a las leyes secundarias, se encargarían de brindar seguridad jurídica a todos. La Constitución no dice que nada más a los nacionales, la Constitución dice que a todos. La seguridad jurídica es para todos, hablando de personas migrantes, deportados, nacionales, desplazados, de todos. Y nuestros policías, pues en vez de hacer su chamba, pues obviamente hacen todo lo contrario. Los roban, los golpean, y luego uno de ellos todavía lo fueron y lo llevaron al DIF, o sea, lo golpearon y todo lo llevaron al DIF para que le dieran albergue. O sea, digo, es un contrasentido, ¿no? O sea, todavía yo creo que les llegó al final el remordimiento, pero después de que lo golpearon. Pero bueno, el problema para nosotros también desde la comisión, en nuestras quejas, es precisamente que las personas migrantes se quedan aquí alrededor de 3, 4 meses, cuando mucho. Y ya después, para localizarlos, para darles continuidad a la queja, es un gran problema para nosotros. Pudiéramos obviamente continuarla de oficio, porque como bien decía la licenciada también, la carga de la prueba en cuanto a las quejas ordinarias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es a cargo de nosotros, como autoridades no jurisdiccionales. Y resalto no jurisdiccionales porque nosotros no somos jurisdiccionales, somos no jurisdiccionales. Hay una parte importante cuando ya la víctima ha sido, se le ha cometido algún delito, pues sí, a través de una sentencia en la parte jurisdiccional, puede el comité, la Comisión Estatal de Víctimas puede ejecutar esa sentencia, al igual que una recomendación de nosotros. Pero nuestro procedimiento sigue siendo no jurisdiccional, nuestras recomendaciones siguen siendo no jurisdiccionales, sí se transforman desde el momento que se llevan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero hasta ahí adquieren esa parte jurisdiccional. Pero sí es un procedimiento directo en la Comisión Estatal de Víctimas, ¿verdad? Pero me resulta importante comentarles este procedimiento porque también a ustedes, como alumnos, alumnas, gente que está en el medio, pues debe de saber que cuenta pues con un procedimiento ordinario para poder orientar a las personas migrantes que ahí presenten una queja y que podemos llevarla a la presenten y ya no se encuentren, podemos dictar una recomendación para efecto de que pues, se tomen cartas en el asunto. Porque acuérdense que también nuestras recomendaciones llevan otro efecto, no nada más son como las sentencias que pudiera haber en materia civil, laudos en materia laboral. Nuestra sentencia tiene un corte, valga la redundancia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la no repetición, que es el derecho a la verdad. Son elementos interesantes que nos marcan una diferencia precisamente con las sentencias comunes y corrientes, pero también son importantes porque eso fue lo que llevó a la reforma constitucional, la situación de que se modificara la ley, de que se generara obviamente cursos de capacitación y demás puntos de recomendación para efecto de que se lleven a cabo. Hasta aquí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Continuamos? Okay. Pues les comentaba que a mí me parece muy importante que ustedes como alumnos, como servidores públicos, sí se integren un poquito en la parte jurisdiccional de los derechos humanos y las personas migrantes. Creo que es una parte que no ha estado explorada, como lo comenté hace un momento, y tendría que implementarse algunos amparos donde se consiga precisamente suspensiones a la violación de las personas migrantes que pueden estar recluidas en las famosas estancias migratorias, donde no les dan sus derechos, no les dan la asistencia consular, y todos estos derechos pues, son los mismos derechos que tiene cualquier persona que habite en el estado de Jalisco. El derecho al debido proceso, el derecho a la salud, como lo comentaba también nuestra licenciada al inicio, tienen que tener derecho a la salud. Pero bueno, aquí parece ser que hay una falta de capacitación muy importante en los servidores públicos de todas las instituciones, porque si una persona migrante va de manera directa a la fiscalía, para empezar no le van a recibir la denuncia, porque le van a pedir una identificación. Pero donde dice
que tengas que tener una identificación. O sea, te tienen que recibir la denuncia. Y muestra de ello es que hemos ido a acompañar a personas migrantes y le han recibido la denuncia, pero acompañadas. Esa parte también es importante considerarla, porque desde la comisión estamos haciendo acompañamientos. Y solamente de esa forma es como logramos obtener una visa por razones humanitarias, visas también para trabajo, etcétera, ¿no? Pero solamente con acompañamiento. Solo las personas migrantes no pueden hacer nada. Cuando se supone que pues está ahí el bloque de constitucionalidad que ya mencionamos, cuando se supone que está un derecho a la salud, que está de alguna manera acotado con algunas leyes secundarias, pues sí, pero en esencia no se le puede negar la salud a ninguna persona que habite en territorio mexicano, así sea migrante o sea de la nacionalidad que sea. Sin embargo, pues una cosa es lo bonito, lo benévolo de nuestra Constitución, y otra muy diferente es la operatividad. Los servidores públicos tienen mucha falta de conocimiento, de capacitación. Entonces necesitamos profundizar en esa parte de la capacitación a los servidores públicos. Y con eso lograr atenuar un poquito la falta del acceso a estos servicios muy importantes. No sé si hay alguna duda en relación a esto. Sí, adelante. En el caso de personas migrantes de X país, como comentó hace ratito la licenciada, que obviamente ya lo sabemos, te podemos brindar la ayuda, y tú pasas por X calles de todos los municipios de aquí del estado o de aquí del área metropolitana, ¿cómo los puedes ayudar para llevarlos a unas instancias migratorias? O sea, pasa un mes, pasan 3 meses, pasan 5 meses y tú los sigues viendo familias completas a veces. ¿Cómo le puedes ayudar tú? Claro, yo creo que aquí no sería la idea de llevarlo a una estancia migratoria, porque la estancia migratoria es parte del Instituto de Migración, es un organismo parte de... Entonces aquí yo considero que exponerlos a llevarlos a una estancia migratoria sería prácticamente llevárselos a que los deporten. Aquí más bien la obligación de las autoridades migratorias sería orientarlos. Como bien decía la licenciada, o sea, ya no es delito. Anteriormente se consideraba un delito el hecho de que estuvieras en un país como México sin documentos. Actualmente es una falta administrativa. Pero la parte que han dejado de observar las autoridades migratorias es que ellos tendrían que orientarlos. Tendrían que decirles, bueno, ¿tú por qué estás aquí? No, bueno, pues yo vengo huyendo de la violencia de mi país. Bueno, pues entonces hay que solicitar el refugio. Y ellos tendrían que tener una parte orientadora hacia esas personas migrantes, cosa que obviamente no lo hacen en lo mínimo, ¿verdad? Entonces lo que hacen es deportarlos. Y hemos visto situaciones y casos de mucha violación a los derechos humanos. O sea, hemos visto personas que inclusive tienen hasta una visa de trabajo y ni aún así han respetado esa visa de trabajo, ¿no? Los han detenido de manera hasta violenta, violando todos sus derechos y deportándolos inclusive, dándoles una famosa carta para que salgan del país. Entonces, digo, prácticamente necesitamos meternos mucho en la capacitación. Pero volviendo a tu pregunta, yo lo que haría más bien sería orientarlos en que se dirijan a algunos albergues que tenemos aquí en la zona metropolitana. Uno es el refugio, que está en Tlaquepaque, el cual atiende el padre Alberto, y otros FM4, que es una organización que ya tiene buen rato. Anteriormente estaba Alonso como presidente, ahorita acaban de cambiar y está el director jurídico de ahí es Enrique, y podríamos mandarlos ahí a FM4 para que reciban una orientación, pero más directa al caso, a las características que ellos se pretenden, ¿verdad? Si pretenden una visa por razones humanitarias, una por cuestión laboral, pues tendríamos que mandarlos más bien a esos albergues, que yo creo que van a recibir una orientación más idónea de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿verdad? Sí, porque mandarlos a la estación migratoria sería exponerlos totalmente. Sí. ¿Dan tiempo, maestro? Sí, muy amable, gracias. Sí. A mí no me quedó muy claro. Entonces, el rol que la Comisión Estatal de Derechos Humanos juega ante los migrantes es un acompañamiento nada más, o sea, no puede tener ninguna intervención jurídica, no puede llevar, no sé, o sea, ¿qué es entonces exactamente lo que ustedes hacen? Sí, gracias por la pregunta, creo que nos permite precisar muy bien. Yo les comentaba
que nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos somos un organismo no jurisdiccional, que no tiene vinculación directa como pudiera ser un tribunal. Sin embargo, yo creo que la labor de la comisión es muy importante en estos momentos, porque una persona migrante, si va directamente a tramitar una visa al instituto, muy probablemente se arriesga que en vez de tramitarle la visa, lo deporten. Entonces, si va acompañado con nosotros, pues obviamente ya se detienen y hacen lo que tendrían que haber hecho sin ir acompañados de nosotros. O sea, parece así como que, ¿para qué ocupas que ir acompañado? Pero la realidad es que es así. Si no vas acompañado, ya sea de nosotros, inclusive personas de asociaciones civiles, también de esa manera logran que se respeten sus derechos y logran hacer su trámite. Si no, lo más probable es que hasta los deporten. En ese momento los agarran y los meten a la estación y les hacen su ficha para deportarlos inmediatamente. La parte jurídica que comentabas, nosotros pudiéramos llevar un proceso, una queja por la violación de sus derechos humanos, sí, con miras de una vez desahogado el procedimiento, se obtenga una recomendación donde se señale las violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad que cometió esas violaciones. Ahí pudiéramos nosotros dictar una recomendación, decir, la policía, por decir algo, de Guadalajara, cometió la violación de los derechos humanos, violó la seguridad jurídica consagrada en el 14 de la Constitución, por lo tanto se recomienda se capaciten a los servidores públicos, elementos de la policía, fulano y sutano, para efecto que dejen de estar violando los derechos humanos. Esa sería la parte de la función de la comisión. Si no hay otra pregunta... Ayer tomamos un tema de la anticorrupción con el sí. fiscal ayer en la Facultad de Derecho, en el auditorio Silvano Barba, y él mencionó muy claro, entonces usted dijo un ejemplo ahorita, que capaciten muy bien a los servidores públicos, porque la corrupción está dentro de los servidores públicos. Entonces la gente tiene mucho temor. Tú como ciudadano quieres ayudar a unos migrantes, te la piensas, porque ya te están tachando de que estás cometiendo un delito, y no es un delito. Claro. Porque ellos tienen un derecho que son las garantías que usted mencionó. Es correcto. Y mire, aprovecho ya para despedirme un ejemplo. Nosotros ahora que estamos esperando a la caravana migrante, pues todas las autoridades se volcaron en apoyar a los migrantes. Digo, a mí está raro, se me hacía, ¿verdad? Que policías de las diferentes corporaciones, Fuerza Única, pues ahí los teníamos. Y realmente los que estábamos amando éramos los de la Comisión de Derechos Humanos, porque todos se ponían nuestras órdenes. Entonces yo tenía, por ejemplo, acá por Chapala, cerca de 8 patrullas de la Fuerza Única, y yo era el que estaba amando de las patrullas, porque así me lo manifestó el comandante, ¿no? Hasta raro se siente uno, ¿no? Pero bueno, resulta que pues venía un camión y un tráiler de personas migrantes y no se quisieron parar. Pues obviamente las personas migrantes les tienen miedo a los policías, no se van a parar. Aunque digo, los policías en este momento ya como que están sensibilizando, yo imagino que a raíz de alguna instrucción del gobernador, pero bueno, yo lo que les pedí es que quitaran todas las patrullas, que nada más nos estaban haciendo ahí, pues mal tercio, como dicen mosca, y que se las llevaran más adelante para que pudieran las personas migrantes sentir confianza, porque al ver tanta persona ahí uniformado de negro y con patrullas, pues ¿quién se iba a parar? Ahí nos estuvimos prácticamente toda la tarde en Chapala y no se paró nadie. Creo que llegaron ahí dos hondureños, pero llegaron porque ya vivían por ahí, pero por equivocación, pero realmente no fue que llegaran porque pensaban que los íbamos a recibir. Era un punto donde ellos iban a bajar, pero finalmente no se quisieron bajar porque vieron todo un montón de patrullas. Entonces, finalizo esto con la frase esta de que por la desconfianza la hemos generado nosotros, nuestras autoridades la han generado, y en nosotros está organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el IJAMI, asociaciones civiles, ustedes como alumnos, como estudiantes, como servidores públicos, pues todos tendremos que hacer una labor desde nuestra trinchera, y lo principal es el desconocimiento que tienen las personas migrantes de que tienen derechos, y el desconocimiento también de los servidores públicos de que esas personas tienen derechos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marco. A continuación, licenciado Javier Contreras Arriaga tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que la presentación que hizo la licenciada Rocío expone el marco jurídico y nos da figuras muy interesantes de lo que nosotros podríamos ubicar como el marco jurídico migratorio mexicano,
Y en cuanto a lo que nos presenta el maestro Daniel, pues estamos hablando de algunas situaciones muy prácticas donde entonces aplicaríamos o pondríamos a prueba si lo que dicen estas leyes está siendo ejecutado, ¿no? Quiero pedirles disculpas porque no les quiero contar casos. Podemos platicar de eso con mucho gusto en otra ocasión, pero el foro, el tema que nos planteaba Rodolfo, me pareció muy interesante para discutir si realmente podríamos decir que en México existe un derecho migratorio. Y quiero aprovecharme de que ya con la experiencia que tiene la licenciada Rocío y el maestro Daniel nos van poniendo en este panorama, y a mí me gustaría simplemente problematizar. Y creo que no voy a llegar a conclusiones, pero quisiera dejar las preguntas, son abiertas, ¿no? Bueno, yo preguntaría, ¿cómo se construye el derecho? ¿Cómo se construye el derecho civil? ¿Cómo se construye el derecho penal? ¿Por qué tenemos un derecho aduanero? ¿Por qué tenemos un derecho comercial, mercantil? No sé, ¿quién se anima? A causa de situaciones que se tienen que regular por el Estado. Exacto, o sea, porque ha habido situaciones que se tienen que regular, muy bien. Usos y costumbres de los pueblos en general, tienes que regularizar ciertos actos. Okay, porque hay usos y costumbres que... Pero ¿qué pasa? O sea, hay muchos usos y costumbres que no se han convertido en leyes. Y aquí quiero partir de esta premisa que se utiliza mucho en la epistemología jurídica. Y es que en realidad, aunque el derecho es un mecanismo de solución de conflictos pacíficos, ¿no? O sea, en realidad cuando uno usa el derecho, todavía no agarramos las armas y nos matamos entre todos, pero es de los más ineficaces. Porque cuando tú tienes que regular en norma jurídica, significa que la negociación, los buenos usos, las buenas palabras, o sea, todo lo demás ya falló. Entonces tienes que imponerlo. Y ha sido muy útil en la civilización el tener normas jurídicas, pero sin embargo el gran conflicto de una sociedad es que crea que el orden social y la cohesión social va a depender de sus normas jurídicas, siendo un instrumento que prácticamente debería ser el último recurso, ¿no? Entonces, cuando no puede haber una buena cohesión entre el mercado, y cuando el mercado es voraz, y cuando la teoría del libre mercado ha fallado completamente, hay que regular, ¿no? Y así es en todo. Entonces, yo podría decir, respondiendo a la primera pregunta, que el derecho se ha construido a pura base de tragedias, a pura base de cosas que no pudimos solucionar de otra manera, a base de cosas que no salieron bien. Y por eso dijimos, vamos poniéndole reglas, ¿no? Pero también, y obviamente no solamente a base de problemas, sino a base de soluciones, porque el derecho ya presupone una solución, ya presupone un principio de orden. Entonces decimos, ¿sabes qué? Ante este problema, creo que la solución debería ser esta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que no está bien matar. Ya es un uso de costumbre de nuestra comunidad que no matemos, pero bueno, hay gente que sigue matando. Ya ves que ya dijimos que Dios dijo que no hay que matar, ya es norma religiosa, pero la gente sigue matando. Entonces vamos a poner una regla, y entonces a esa regla le vamos a poner un castigo. Y bueno, ahí hay toda una construcción de cómo se volvió jurídica esta norma, ¿no? Y hay diferentes soluciones, ¿no? De cómo volver jurídico un tema. Entonces, ¿cómo se vuelve jurídica la migración? La migración, ¿cuándo empezó? ¿Con los braceros? ¿En la Segunda Guerra Mundial? Pues no, o sea, por naturaleza el ser humano es nómada. Y la civilización, lo más natural de un ser humano ha sido migrar y moverse de un lado a otro. Lo reciente, lo artificial, lo moderno son las fronteras. Son las conformaciones de estados-naciones separados que entonces tienen sus propios sistemas jurídicos, y luego vienen ahí las grandes contradicciones post-westfalianos de qué pasa si yo tengo mis reglas de este lado y tú tienes tus reglas de este lado, cómo voy a tratar al que nació en el otro lado, quién es de los míos, quién es de los tuyos. Eso es mucho más reciente que la migración. Entonces, en este nuevo sistema de los estados-nación, la migración se convirtió en un problema, ¿sí? Otro problema que hay es que tenemos una visión súper cerrada de la migración. Cuando nos están diciendo aquí migrantes, en realidad nuestros expositores se están refiriendo a un extranjero. Pero nosotros no estamos pensando en un extranjero. Estamos pensando en un extranjero del sur, que traiga una mochila y que venga por las vías del tren, porque tenemos un estereotipo social. Y cuando vemos a una persona de Canadá, a Jijic, o a unos gringos en Puerto Vallarta, no les llamamos migrantes, ¿sí?
Y cuando vemos a gente de la India que trabaja en Tata, con una residencia temporal de trabajo, con un buen sueldo, no les decimos migrantes. ¿Sí me explico? Y el derecho migratorio, si es que existe, que esa es lo que estoy ahorita problematizando, esto sería el derecho que regula la condición de extranjería de cualquier nacionalidad. O sea, si me explico, estamos hablando de un tema, es un tema amplio, ¿no? Bueno. Puse mi notas en el celular, discúlpenme, no estoy checando el Face. Okay. Entonces, no todo es derechos humanos. O sea, a ver, o es derecho migratorio o son derechos humanos. Entonces yo quisiera primero hacer una diferenciación. ¿Qué derechos humanos le tocan a los migrantes? Es que va intrínseco. Pues claro, es la definición misma de derechos humanos parte de la idea de los migrantes. Lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos y viajemos en el tiempo a 1940 y tantos, y obviamente, perdónenme, pero el tema no era la diversidad sexual, el tema no era el género, no, o sea, qué bueno que hoy se han resignificado y profundizado en el contenido los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero en un principio, en la posguerra, el tema eran las crisis de desplazados y de refugiados de cientos de ciudades destruidas por Europa. ¿Qué van a hacer con mis connacionales que andan regados por otros países? ¿Qué van a hacer con personas que no tienen dónde llegar? O sea, no quiero que les pase como en Alemania, que alguien empiece a generar leyes de derecho positivo que les den un trato discriminatorio. Quiero que haya un marco de protección, y por eso lo primero que dicen los derechos humanos es que son universales, ¿sí? Sin importar la condición de su nacionalidad, de su origen, de su raza. Bueno, entonces, en realidad, todo derechos humanos es derecho para personas migrantes, ¿sí? Porque esa es la esencia misma. De hecho, aún hay dos medidas de protección adicional en el mismo marco universal de derechos humanos para migrantes, que es el derecho de libertad de tránsito, que nunca se ha podido definir claramente en qué consiste, y el derecho a no migrar forzadamente. Entonces serían dos cuestiones adicionales para el caso de los migrantes, ¿no? Que eso, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué materia jurídica sería lo que tiene que ver con el derecho migratorio si no es derechos humanos? Que no quiero decir que son independientes, hoy nada es independiente de los derechos humanos, ¿no? Si hasta se queman las pestañas para ver si hay derechos humanos en las empresas en el tema fiscal, ¿no? Que ojalá no pase, pero, o sea, ahorita ya vemos cómo está nuestro sistema jurídico conformado, todo toca los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la materia de derecho migratorio? La materia de derecho notarial tiene que ver con el acto notarial y con los procesos no solo de la función notarial, sino de lo que hay alrededor de eso. El derecho registral, con lo que tiene que ver con los documentos de identidad general del registro civil. El derecho civil, con las cuestiones de los tratos entre particulares. ¿Sí me explico? O sea, el derecho mercantil, cuando son cuestiones comerciales. Bueno, ¿cuál es la materia de lo migratorio? La persona. Entonces, es una persona que está cruzando fronteras, aparentemente. Yo estoy en contra de entenderlo como migratorio, porque hay muchas personas que son migrantes que no necesariamente son extranjeras. La migración interna es un tipo, ¿no? Muy común, pero también puede ser un mexicano que se va a Estados Unidos y luego regresa deportado. Él es migrante. Aquí en México es migrante, se le llaman migrantes en retorno, pero no es extranjero, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos pensando que hay un tema de migración en sentido estricto y que la vamos a acotar solamente a los extranjeros. ¿Sí? ¿Qué hace que una rama de derecho, podamos decir, es una rama de derecho? O sea, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí existe derecho aduanero, sí existe derecho administrativo, derecho, por ejemplo, derecho energético, es más nuevo, ¿no? Este concepto. Pues es difuso, ¿no? Es difuso, es medio hasta filosófico, ¿no? Pero no es en vano este análisis, porque independientemente de si las conclusiones sean que sí o que si no, una rama específica de derecho hay que ver qué hay alrededor de esto que nos hace interesarnos en estudiarlo como una rama del derecho. En el derecho civil, pues estudias los casos, pero estudias también que el marco jurídico que va de acuerdo con esas normas.
Entonces estudias el Código Civil y estudias el Código de Procedimientos Civiles y estudias la jurisprudencia que se ha dado. Y entonces hay espacios donde se desempeña el ejercicio del litigante en el tema del derecho civil, los juzgados civiles. Y quisiera hacer nada más un repaso muy rápido de cómo el derecho migratorio, si existe en México, está cojo de los dos pies. Está inconcluso. Y esto nos genera que sea tan difícil para nosotros entender un montón de temas de la migración y el derecho. Pues es un problema social. No terminamos de entender cómo entra la migración en el derecho, porque el derecho no está terminado de construirse. Nunca está terminado, pero este está demasiado inconcluso. Les voy a poner así nada más el marco. Para empezar, tenemos, en la Constitución, que nos quedamos a la mitad. Artículo 33, hubo una reforma en el 2011, en el que se decía que ninguna persona extranjera, el artículo 33 habla de los extranjeros, puede ser expulsada del país sin previa audiencia. ¿Y una audiencia qué es? Pues sí, por lo menos en sentido amplio es un juicio. Audiencia es la posibilidad de ser oído. ¿Sí? Entonces, en el transitorio de ese artículo quedó pendiente que el Congreso debía de legislar las reformas a las legislaciones secundarias para generar ese mecanismo de audiencia. Ahora, nada más quiero decir los hechos. Esa reforma no se ha hecho. No podemos decir que existe un mecanismo de garantía a esa reforma del artículo 33 si el Legislativo Federal nunca ha hecho esa legislación. Hasta la fecha, sí, ya van 7 años y no se ha hecho esa legislación. Entonces, no existe un recurso efectivo para la parte más crucial del procedimiento migratorio, que es la posibilidad de ser deportado. ¿Sí? Claro, aquí se ha mencionado que hay recursos que se utilizan en la práctica, porque en México tenemos un recurso poderosísimo que se llama amparo. Pero oficialmente el amparo es un recurso ¿de qué materia? De derecho constitucional. Bueno, tal vez no podríamos decir, a veces hay muchos que dicen que el amparo es una propia materia, ¿no? Que en México es su propia materia, pero está más ligado al tema de la constitucionalidad y la legalidad de un acto, no a la materia migratoria per se. De hecho, tú no vas a alegar temas migratorios en el amparo, tú vas a alegar inconstitucionalidades en el amparo, o ilegalidades, ¿no? Entonces, eso quisiera ponerlo como un punto que se me hace muy importante. Ahora, si no existe una instancia, se va a reflejar en que precisamente lo que nos comentaban más también, por eso no hay jurisprudencia, porque se podrían generar amparos que efectivamente no se generan, porque hay toda una situación específicamente en el tema de la migración que hacen que en la realidad las medidas de protección adicional que la ley de amparo nos previó para el tema de una posible deportación en la realidad no funcionan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la ley de amparo prevé que en el caso de una posible deportación, cualquier persona, sin representación oficial, sin poder, sin nada, pueda ir al juzgado de distrito y pedirle al juez que pueda otorgar la suspensión temporal del acto por el tema de una posible deportación por violaciones a cualquier tema, ¿no? Que fuera el tema del amparo. Entonces eso pues, sería una gran medida de protección, ¿no? Pues sí, es muy urgente, la persona está en una estación migratoria, pero parece ser que hay una presunción de que no se está guardando el debido proceso, y entonces, ¿sabes qué? Quiero ir a alegar violaciones a 1416, y entonces cualquier persona, un amigo, mi tía, y entonces así ayudamos a la persona a que no sea deportada, porque luego hay una presunción, les voy a contar. Hay un mito, así lo voy a decir yo, porque creo que no es realidad, que dicen que la deportación es un acto consumado, que ya después de la deportación ya no se puede hacer nada. Entonces, si vas a hacer algo en un tema jurídico, tienes que hacerlo antes de que te deporten, porque ¿qué va a hacer México si la persona ya fue deportada? ¿No? Ahorita voy a decir algo sobre eso, pero primero me regreso al tema del otro. El punto es que mi tía tiene que presentar el amparo. ¿Y qué garantista es México? Porque le dio permiso a mi tía o a la vecina o a un desconocido de irme a salvar. Luego es una pregunta, ¿qué tía va a ir a presentar un amparo en un juzgado de distrito? ¿Qué amigo? ¿Sí me explico? Si no es un abogado. Al fin y al cabo, en la práctica, esa medida no ha sido utilizada
porque en la práctica hay un distanciamiento de la realidad, ¿sí? Y casi no hay amparos en realidad. Y solamente ciertas organizaciones que tienen abogados pagados con dinero de organizaciones internacionales o clínicas muy particulares llevan algunos litigios en calidad estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, pues a lo mejor no se puede pagar un abogado particular. ¿Se dan cuenta cómo se va haciendo como una especie de vicio de está inconcluso, pero esto hace que sea más inconcluso? O sea, nos estamos alejando cada vez más de esto. ¿Qué es lo que sugerirías? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, es el crear entes jurídicos que tengan esa coerción, que les otorguen la representatividad, que ya no sea la Comisión de Derechos Humanos, sino que cualquier migrante pueda llegar a un juzgado especializado en materia migratoria, quiero pensarlo así, para poder, en cierto modo, enderezar esta cuestión que es una bola de nieve y que puede, y digo, pues ha creado esto. No quisiera aventurarme a decirte ahorita mismo, o sea, si me permites, quisiera extender un poquito más los problemas para después tratar de aterrizar en ciertas situaciones, porque creo que no va a ser tan fácil hacer eso que tú me dices. ¿Sí me explico? De hecho, eso es lo que estaba pensando, por eso esta plática la planteé en el sentido de estas preguntas que te estás haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues uno podría pensar, oye, pues habría que generar más litigio, ¿no?, de amparo para ver si podemos generar situaciones más favorables, que se generan, o sea, hay criterios jurisprudenciales, pero jurisprudencia no hay. Entonces, vamos generando ciertos criterios ya, o sea, cierta jurisprudencia, o invitar a la autoridad a que tome ciertas consideraciones garantistas, que eso anime a más abogados. ¿Sí me explico? O sea, como marcar la ruta, ¿no? Es más fácil cuando ya hay muchos amparos y propuestos que otros abogados se animen a cuando eres pionero, ¿no? Eso también es importante ponerlo, ¿no? Pero luego también está otro problema, ¿pero qué abogados lo van a hacer? Miren, porque en realidad no conozco casi ningún abogado que se dedique a migración, que se especialice en migración. Y lo digo con mucho respeto, porque hay muchos despachos muy fresas que están ahí en Put, Sao Paulo y en Andares y todo, y que dicen que hacemos servicios migratorios. Y luego me acerco y les pregunto, ¿qué haces? No, pues visas de trabajo. O sea, entonces yo voy a poner que soy abogado en servicios de licencias de conducir, o sea, en el área, en la materia de licencias de conducir, ¿no? Eso es un gestor, con todo respeto, ¿no? Y la verdad, de todos los trámites, ese no se me hace como el más complicado. ¿Sí me explico? O sea, entiendo temas de gestoría cuando son cuestiones fiscales, cuando son cuestiones, o sea, ahí lo veo como más. Una visa de trabajo la puede hacer el mismo patrón, el mismo, sí, o sea, no quiero desacreditar eso. Si hay gente que está ganando dinero, eso está muy bien, porque los patrones no lo quieren hacer y está bien, no estoy diciendo que sea mal, solo lo que sí quiero decir es que eso no significa para mí que estás litigando o que estás especializándote en tema de derecho migratorio. ¿Qué hace un abogado que se especializa en derecho migratorio? Pues precisamente utilizar los instrumentos jurídicos cuando el procedimiento administrativo no fue suficiente, ¿sí me explico? Y buscar que se tenga un acceso a la justicia por otras vías, ¿no? Que no es el procedimiento natural administrativo, ¿sí? Entonces, eso casi no lo veo, pero también hay que entender de dónde viene. Y es que, pues sí, efectivamente, no existe un mercado, porque no hay muchas posibilidades de ganar efectivo, bueno, por lo menos no se ha visto, ¿no?, esta oportunidad económica para los despachos, pero también díganme cuántas escuelas de derecho, por lo menos en Jalisco, tienen una materia, aunque sea optativa, a las 10 de la noche, de 1 hora, que se llame Derecho Migratorio. Yo no conozco una sola. No conozco una, porque el derecho migratorio sería una cosa muy particular, ¿sí? Yo doy derecho diplomático y consular. No tiene nada que ver en realidad con derecho migratorio. Derecho internacional público, te la pasas todo el semestre entendiendo el esquema de los sujetos internacionales, del derecho público y los sujetos atípicos y el multilateralismo y todo. No, claro que no vas a alcanzar a ver nada, ¿sí? Y derecho internacional de los derechos humanos, no, o sea, o ves derecho internacional de los derechos humanos o ves derecho migratorio. No existe un solo programa esto que yo conozca en México que dé la materia de derecho migratorio. ¿Cómo vamos a tener abogados especialistas en temas migratorios? ¿Sí? Tampoco existe un solo posgrado en México que dé la especialidad de estudios migratorios. Entonces,
a lo que voy, ¿por qué estoy problematizando esto? Yo creo que era importante que ante la situación legal, la situación de los hechos y todo, creo que vale la pena que reflexionemos hoy en lo inexplorada que está esa área y todas las áreas de oportunidades que tenemos de legislar, de terminar de consolidar instancias. Yo sí creo que debe haber una instancia. A ver, no puedo creer que para el tema del SAT, de que los notarios públicos, con todo respeto, pero interponen 500,000 recursos por cualquier cosa, y una persona no pueda tener una instancia para decirle al Instituto Nacional de Migración, o sea, que parte no debería ser el Instituto Nacional de Migración, con todo respeto, o sea, no puede ser juez y parte. Eso es un principio básico del debido proceso, ¿sí? Y de hecho la Constitución lo está estableciendo, la Constitución establece que debe haber un mecanismo de audiencia. No, y aquí quiero apelar a favor del Instituto Nacional de Migración. Yo no trabajo en él, yo trabajo en una oficina estatal, que más bien da información y como da acompañamiento a diferentes temas de migrantes en acceso a derechos. Pero la verdad es que el pobre Instituto Nacional de Migración es un monstruo de 1000 cabezas. Tiene a la SOPI, que hacen un trabajazo por los niños migrantes no acompañados, pero luego también deporta a la gente, te da las residencias, se supone que te debe asesorar, pero luego tiene que ayudarle al FBI, a la CIA y a la DEA cuando están buscando extranjeros delincuentes. O sea, le dieron un mundo de facultades a esta institución que es muy complicado, o sea, y esto que está lleno de protocolos. Y eso que, sinceramente, y se los digo, conoce a muchos funcionarios de esa institución, se la rifan. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Y son una institución muy seria. Pero no puedes vivir con 4 cachuchas al mismo tiempo. ¿Sí me explicó? Entonces, es lo sano. Lo sano es establecer mecanismos con los estándares básicos del debido proceso, es decir, hay una corte migratoria. A Estados Unidos lo criticamos tanto, que hace tantas cosas mal y tal, pero en Estados Unidos hay Juris Doctor, o sea, de que tu área de especialización del derecho, hay muchísimas universidades que manejan el tema de migración y muchos abogados salen como de la licenciatura ya del college con el Juris Doctor, ya con migración, como un área de especialización, ¿no? Y hay programas de posgrado y todo, pero también es que en Estados Unidos hay cortes migratorias, que aunque pertenecen al tema ejecutivo, aunque son de carácter administrativo, ya es una oportunidad de utilizar todas las normativas migratorias y presentarle un juez alegatos, ¿sí? Y ya te da una oportunidad de especialización, ¿sí? Porque se están generando buenísimos despachos de derecho en telecomunicaciones en la Ciudad de México, porque ya existe una instancia donde puedes irte a pelear en tema de telecomunicaciones. ¿Sí me explico? Entonces, yo sí creo que hace muchísima falta abordar como estas diferentes dimensiones. No formamos abogados que sepan del tema, porque no hay un mercado, pero no va a haber un mercado, no va a haber una posibilidad de entender que puedes buscar un abogado de estos si no vas generando esos precedentes, pero para eso hace falta legislación, para eso hace falta instancias y terminar de definir competencias, ¿no? Con esto termino esta participación y bueno, se quedo sus órdenes. Un aplauso, por favor. A continuación, la presentación por parte del análisis que también nos ofrece la licenciada Trang Dang, pido la proyección. Siguiente diapositiva. Dale clic. Rodolfo me pidió que tocara unos temas. No, pone al inicio. Dale siguiente y dale el inicio de la reproducción. Sí, ya. Mi nombre es Trang Dang. Soy una abogada de Estados Unidos y fundadora del Centro Rizoma del Migrante. Muchas gracias, Rodolfo, por invitarme a participar en la edición número 16 de Café Jurídico sobre Derecho Migratorio en México, Retos y Oportunidades. Rodolfo me invitó a compartir más información sobre mi historia y el proyecto que empecé a principios de este año en Guadalajara para asesorar a migrantes mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos. Sobre mí, cuando las políticas de migración empezaron a cambiar dramáticamente a principios de 2017, ya me encontraba viviendo en México. Estaba prácticamente en asiento delantero ante la crisis humanitaria que se desarrollaba frente a mí.
Continuaba conociendo a gente que había sido deportada y regresada forzosamente de Estados Unidos. Su dolor me afectó de manera significativa y empecé a pensar críticamente sobre lo que podía hacer para ayudarlos. Como abogada de Estados Unidos, la solución inmediata y obvia era proporcionar asistencia legal. En junio de este año abrí la primera clínica jurídica de asistencia post-deportación al sur de la frontera, específicamente para la gente que ha sido deportado de Estados Unidos. El problema: la mayoría de la gente siempre se sorprende cuando les menciono cuántos mexicanos han sido afectados por las deportaciones de Estados Unidos. Alrededor de 128,000 mexicanos fueron regresados de Estados Unidos el año pasado, aproximadamente 10,000 por mes. En los últimos 10 años, más de 2.4 millones de mexicanos fueron deportados. México ha sido y continúa siendo el país más afectado por repatriación y por el gran número de indocumentados mexicanos viviendo actualmente en el extranjero. México también es el país más afectado por la amenaza de deportación de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha expandido enormemente las prioridades de deportación de Estados Unidos después de tomar el poder en el 2017. Como resultado de los cambios en su política, los arrestos federales de indocumentados inmigrantes sin antecedentes penales se han más que triplicado bajo su presidencia. Ahora estamos viendo más y más personas deportadas que hablan inglés como primera lengua, que tienen fuertes lazos familiares en los Estados Unidos y que son culturalmente y socialmente estadounidenses. La conveniencia política de la maquinaria de deportación de Estados Unidos en los años recientes ha conducido a incontables deportaciones ilícitas, debido a las violaciones del proceso y a la creación de una cultura discriminatoria de arresto violento. La deportación es una barrera para la justicia para aquellos que han sufrido violación a sus derechos humanos. Es también el abandono involuntario de su familia, derechos, demandas y de su capital. Imagina que has vivido los últimos 20 años de tu vida en Estados Unidos. Tienes a tu cónyuge y a tus hijos ciudadanos de Estados Unidos allá. Tu trabajo está allá. Todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida está allá. Y luego, ¡pum!, eres deportado. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo empiezas a recoger las piezas de tu vida? Entre mayor sea la estancia que alguien haya vivido en Estados Unidos, también es mayor la probabilidad que esa persona enfrente uno o más de los siguientes retos en México: separación familiar, depresión severa, incapacidad para acceder a derechos básicos como seguro médico, educación, el derecho a una identidad, etc. Dificultad para integrarse socialmente debido a las barreras culturales y de la lengua. También la dificultad para integrarse al mercado laboral debido a la discriminación por edad, cultura y o barreras de lenguaje. Su sociedad y gobierno no comprenden completamente lo que ellos deben pasar para recomenzar su vida, y muchos toman la decisión de intentar regresar a Estados Unidos. La falta de apoyo personalizado institucional o social en México, así como la mala aplicación de leyes establecidas para beneficiarlos o protegerlos, hacen su reintegración a la sociedad mexicana extremadamente difícil. Nuestra solución
En Guadalajara, muy pocas organizaciones usan todos sus recursos para ayudar a que los deportados se pongan de pie nuevamente. Desde que abrimos nuestras puertas en junio, nos hemos enfocado en 2 áreas de apoyo: asistencia legal y apoyo en la reintegración. Dado que tenemos un abogado defensor de campo, podemos proporcionar un servicio que otras organizaciones locales no pueden. Tener un abogado defensor de Estados Unidos en México, así como una red en crecimiento de abogados en Estados Unidos que ofrecen sus servicios de manera voluntaria, significa que podemos responder a asuntos urgentes de derechos humanos y otros asuntos críticos que involucran leyes de Estados Unidos. Hay ciertas áreas en las cuales podemos tener un impacto más fuerte. Estas incluyen combatir las deportaciones ilícitas, ayudar a las familias a entender las opciones para su reunificación, documentar y reportar sobre abusos en derechos humanos en las estaciones migratorias en Estados Unidos y ayudar a aquellos que califican al registro para beneficios migratorios que puedan resultar en su regreso definitivo a Estados Unidos. La segunda área a la que hemos dedicado nuestros recursos, conocimiento y competencia profesional es el apoyo en la reintegración. Fortalecemos redes existentes para deportados, apoyándolos a servir mejor a sus comunidades. En Guadalajara trabajamos con Destino Libertad, una ONG que brinda rehabilitación y apoyo a ex-reclusos deportados. Proporcionamos apoyo construyendo la capacidad de recaudación de fondos para ayudar a que la organización realice sus programas y actividades, incluyendo un programa de arte que eventualmente contribuirá a que la organización se vuelva autofinanciable y autosuficiente. De esta forma es la intervención que nos dota la licenciada Tran Dan, que por motivos laborales no nos pudo acompañar de manera presencial, pero de igual forma nos hace llegar estos análisis en base a ciertos ejes de pregunta que guardan a la interrogante si verdaderamente hay una aplicación efectiva y eficiente del derecho migratorio, que ya nos decía el maestro Javier que hay muchas lagunas y hay muchos asuntos por resolver. Los siguientes 2 diálogos de la doctora estarán disponibles, al igual que esta presentación y este video completo, en el sitio web coffee-low.com. Ahí podrán encontrar todo, al igual que el enlace directo a través de la página de Facebook Café Jurídico. A continuación, la participación final de cada uno de nuestros participantes, con un tiempo de 10 minutos. Le cedo el uso de la palabra a la licenciada Rocío. Adelante. Gracias. Bien, pues únicamente por mi parte, antes de finalizar, me gustaría dejarles un mensaje que yo lo comparto porque así lo creo. Yo creo que cuando hablamos de migración, tanto sea migración mexicana siendo deportado o migración de cualquier nacionalidad, cualquier extranjero o migrante, como le quieran llamar, que cruza una frontera, debemos de partir del punto de no generalizar. Fuimos muy sentidos cuando generalizaron con nosotros en Estados Unidos, porque por ejemplo Trump decía que todos éramos delincuentes, no sé si recuerdan, pero por otra parte todos estamos generalizando en este momento a los migrantes centroamericanos. O sea, generalizamos comentarios como que todos son malos, o que todos se queden, o sea, no sé si no tenemos memoria, o qué es lo que está pasando. Yo creo que hay que analizar internamente cada uno qué migrantes realmente están pasando por una situación de crisis y por qué están migrando. Respetar si se quieren quedar en México o respetar el sueño americano. Porque un migrante centroamericano no podría tener un sueño americano si tú como mexicano lo has tenido. Tú has buscado mejores oportunidades alguna vez y has analizado si México te las da otro país. ¿Por qué había que criminalizar esa razón? Yo creo que habría que tener respeto en lo que quieren ellos y en lo que queremos nosotros, y no porque no coincida con lo que nosotros estamos buscando, criticarlos o criminalizarlos. Entonces,
yo les invito que tomen su propia opinión, pero no traten de convencer a otros que lo que ustedes están diciendo es lo correcto, y más cuando estamos hablando de ayuda. Un tema muy importante que también había visto en las redes sociales y que la verdad sí me genera mucha molestia por esta cuestión de generalizar, es que dicen que debemos ayudar a los mexicanos y no debemos de ayudar a los migrantes, que los mexicanos estamos atravesando por grandes problemas en este momento como para podernos ayudar a los migrantes. Yo creo que no debe ser así. Si tú, después de esta sesión, después de lo que te has informado mediante medios fidedignos, decides apoyar migrantes o decides apoyar mexicanos en cualquier problema social, no solo lo que está pasando en Nayarit. Problemas tenemos muchos. Y no solo es migración, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de contaminación, tenemos trata de personas, tenemos miles de problemas en el mundo. La causa que tú decidas ayudar, respeta a quien no la está ayudando, quien no comparte contigo ayudar esa causa. No le des más importancia a un problema que a otro. Todos son problemas y todos requieren de ayuda. Si tu intención es ayudar, entonces ayuda a lo que tú crees que es correcto o a lo que desde tu trinchera está a tu alcance ayudar. A lo mejor económicamente no puedes darle a alguien, pero a lo mejor tu profesión te sirve para difundir información o te sirve para prestar un servicio en algún problema social. Pero no le digas a los demás que solo apoyan tu causa. Eso es con lo que a mí me gustaría compartirles, es mi opinión personal, y quien decida apoyar a los migrantes que actualmente están arribando aquí a Jalisco y los que están por venir, si usted decide apoyar, qué bueno. Pero si también no decide hacerlo y decide apoyar otra causa, felicidades, es muy bueno, pero no le digas a otro que no apoya esta causa. Es un efecto de Estados Unidos, no es un efecto de Estados Unidos por haber deportado a estas personas. Y así es como surgen este tipo de violencia. Y hablar de un Mara en Centroamérica o en El Salvador específicamente, pues es una persona que tiene un estatus en El Salvador. No es cualquier cosa, es como aquí decir, es un pues es un juez, es un diputado, etc. O sea, tiene un estatus importante en El Salvador. Entonces, a raíz de ahí surge esta violencia, y también esta violencia se multiplica y es utilizada también por el mismo gobierno para fines políticos. Y de ahí pues esta violencia genera esta migración que estamos viviendo en Centroamérica. El derecho, como bien lo decía Javier, es una expectativa de un bienestar común, pero el problema aquí surge cuando el derecho no se opera, cuando ese derecho se desconoce por los operadores judiciales, por los servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada uno de nosotros tendría que tener una actividad precisamente de empaparse, de tener conocimiento, y también, como lo decían también los compañeros, pues también tomar sus propias determinaciones, no dejarse llevar por otro tipo de comentarios, otro tipo de promociones que hay en las redes, y hacer la parte que le toca a cada uno de nosotros de su trinchera. Yo creo que mucho tendríamos que hacer en estar concientizando a la población, en este caso jalisciense, para tratar de cambiar esta forma de ver a las personas migrantes, porque yo no dudo que para muchos resulte incómodo tener a un grupo de migrantes que de alguna manera, por sus mismas condiciones físicas, pues a lo mejor no vienen limpios, a lo mejor vienen poco aseados, a lo mejor dejan ahí basura, etc. Pero tendríamos que entender el problema de fondo, no nada más ver lo superficial. Tendríamos que ver que es gente que viene huyendo de una violencia extrema, que es gente que no tiene las condiciones para poder desarrollarse en ese país y que tiene que salir a buscar, tiene que salir a buscar precisamente mejores condiciones para sí, para su familia. Y pues yo quisiera despedirme parafraseando un poco a José Saramago, donde él señala que si tú no eres migrante, tal vez tu padre sí fue migrante, y si tú no fuiste migrante ni tu padre, tu abuelo sí fue migrante. Muchas gracias. Maestro, de esta forma, pues,
recordar que al final, por la Organización Internacional de las Migraciones, todos somos migrantes, refrendando pues que los valores que nos deben de caracterizar como seres humanos deben de ser genuinos, no nada más una fantasía, un espejismo, y claramente parafraseando, o más bien dicho, citando al padre Solalinde, somos humanidad en camino. Con esto, y siempre refrendando, como es tradición en estos foros, solicitar a cada uno de los ponentes invitados su autógrafo para que quede como antecedente en la historia de la participación académica de estos temas del derecho, y por supuesto agradeciéndole a todos aquí presentes por acompañarnos, decirles que todo esto va a estar disponible en las redes para que lo puedan checar, analizar y por supuesto poner sus comentarios. Les paso primero las damas. No, ahí en tu nombre. Sí. Compartirles, el próximo año regresaremos con temas de actualidad y nuevos del derecho, como lo es un tema demasiado controversial, medicina legal y negligencias médicas. Eso va a ser en enero del próximo año y desde luego están cordialmente invitados. No queda más que agradecerles y decirles que todo esto lo podrán verificar y checar en Café Jurídico por Facebook y tendrán acceso al sitio web. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche.